El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al ver a toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, aunque tenemos otra versión de las bienaventuranzas en San Lucas, pero hoy estamos concentrados en Mateo. Hermanos y hermanas, yo preguntándome al estar meditando la palabra de Dios, pienso, hay una serie de experiencias en la vida que a veces turban nuestra fe o nos ponen en un nivel, hermanos y hermanas, de sospecha. Hay unas experiencias en la vida que a veces nos ponen a pensar de si vale la pena seguir creyendo en Jesús o seguir al lado de nuestro Señor Jesucristo en la fe como creyente, ¿no? Estas cosas hay que saberlas entender porque las experimentamos. Al que ya tiene fe y es cristiano, hay un montón de situaciones que son marcadas por la experiencia menos agradable o de dolor o de sufrimiento, hermanos y hermanas, que tenemos que enfrentar. Nos sacuden y como que uno pone en tela de juicio, hermanos y hermanas, si vale la pena seguir siendo cristiano o tener fe por las cosas que me están sucediendo. Hay otros que también se preguntan qué será lo que aleja a muchas personas de convertirse, de ser bautizados como adultos, de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y algunas personas dicen que es porque, pues es que yo no veo que los cristianos mejoren, yo sigo viendo a los cristianos en pecado, yo sigo viendo a los cristianos en dolor, en sufrimiento, van padeciendo de cáncer, van padeciendo de enfermedades, van padeciendo de ciertas situaciones, no mejora su situación, son cristianos muy entregados, pero yo no veo mejoría en sus cosas. ¿Sabes por qué me hago estas preguntas? Porque también nosotros tenemos que pasar por unas situaciones donde siempre está esta pregunta o esta frase bien conocida, ¿no? Porque las cosas malas le suceden a la gente buena. Hoy lo que tenemos que entender, hermanos y hermanas, es cómo tú y yo enfrentamos el sufrimiento, cómo tú y yo enfrentamos las situaciones que son pruebas en la vida desde el punto de vista cristiano. Yo creo que en eso nos ayuda Jesucristo hoy con las bienaventuranzas. Mira, la idea fuerza que yo quiero compartir con ustedes hoy, que siempre como que nos ayuda como una guía, como luz en el camino para entender la palabra que Dios ha puesto a nuestra disposición, consideración y meditación en el día de hoy, es la siguiente: bienaventurados no porque sufres, sino porque se te abren las puertas del reino. Esta es una forma de entender la bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso y bendito tú que me escuchas, hombre y mujer, cristiano o cristiana. Bienaventurado, dichoso y bendito tú, no porque sufres, sino porque se te abren las puertas del reino a través de la experiencia que estamos viviendo. Hoy Jesús, hermanos y hermanas, no llama felices, y escucha esto bien, o dichosos, o bienaventurados a los que han hecho buenas acciones. De eso no se trata la bienaventuranza, o a los que hicieron una regla en sus vidas para ser felices.
De eso no tratan las bienaventuranzas. Jesús lo que nos enseña hoy con las bienaventuranzas, hermanos y hermanas, es que pertenecer a estas 8 bienaventuranzas, identificarte con estas 8 bienaventuranzas, hermanos y hermanas, o estar dentro de estas 8 categorías, si así lo queremos ver, esas personas son los primeros a quienes se les invita, a quienes se les ofrece el reino de los cielos. Escuche eso bien. Los que están pasando por estas situaciones son los primeros a quienes se les ofrece, se les invita al reino de los cielos. En el mundo en que tú y yo vivimos, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que el mundo, o sea, nadie se siente cómodo alrededor nuestro, ¿verdad? En medio de una situación desgraciada. Cuando no hay bendición, ¿verdad? O cuando se experimenta debilidad, podríamos decir, ¿ves? Nadie se siente cómodo ante una situación fuerte o una prueba de fuego, hermanos y hermanas. O hay gente que habla de que tienen mala suerte. Nadie se siente bien con mala suerte. O cuando aparecen un montón de obstáculos que impiden que uno logre las cosas o tenga éxito. Nadie se siente cómodo en esas situaciones. Bueno, ciertamente esas situaciones nos dejan marcados, nos dejan heridas, nos dejan incómodos, nos dejan frustrados, nos dejan desanimados, un montón de cosas. Y es cierto, hermanos y hermanas, nadie quiere pasar por ese tipo de situación. Eso hay que verlo desde ese punto de vista. Y sobre todo una herida, ¿por qué? Porque caemos en la debilidad. Ahora, cuando Cristo habla de las bienaventuranzas y tú y yo somos cristianos, hermanos y hermanas, como cristianos, tú y yo debemos de entenderlo de otra forma. ¿Cómo yo manejo esto? ¿Cómo yo lo entiendo? ¿Cómo yo lo comprendo? ¿Cómo yo lo evalúo? ¿Lo analizo? ¿No? Tenemos que entenderlo de otra forma. Jesús no está patrocinando, hermanos y hermanas, de ninguna forma las tragedias humanas, ¿no? O que mientras más yo sufro, pues más me voy a salvar. O que yo busque el sufrimiento, el dolor para salvarme. Cristo no está hablando de eso para yo ser bienaventurado. No entendamos las cosas así. Para entender, hermanos y hermanas, lo que Jesús dice con las bienaventuranzas, hay que tener en primer lugar la bienaventuranza número 1 que Jesucristo pronuncia hoy, ¿no? El espíritu del pobre. Si quieres entender el sufrimiento, si quieres entender la prueba, si tienes que entender por qué tenemos que pasar por estas cosas y por qué somos bienaventurados, dichosos y somos benditos delante de Dios, número 1, para que puedas hacerlo, debes de estar ubicado en la primera de estas bienaventuranzas, que es los que tienen el espíritu del pobre. Dice el versículo 1. Una vez tú entiendes la número 1, vas a entender el resto de las bienaventuranzas. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque esos, hermanos y hermanas, ese tipo de cristiano se siente siempre, de alguna forma, más realizado en el mundo. Los que tienen el espíritu del pobre se sienten más realizados, hermanos y hermanas, y logran un montón de cosas y nos dan ejemplo a nosotros de que son capaces de lograr un montón de cosas con menos. O sea que con menos hacen más. Y a pesar de que no tienen ventajas, hermanos y hermanas, pueden realizar un montón de cosas. A pesar de que no tienen seguridad como otros en el mundo, uno ve que muchas personas son ricos en su pobreza. Si así lo queremos ver nosotros. En segundo lugar, también podríamos pensar, por otro lado, con las bienaventuranzas, hermanos y hermanas, aprendemos algo muy importante, y tal vez esto es disciplina del reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos no significa, hermanos y hermanas, sobre todo o primeramente, un bienestar o una paz de la que puede gozar la gente aquí en la tierra inmediatamente. Una paz, hermanos y hermanas, una seguridad y un bienestar que me viene automáticamente por yo tener fe. Pues, hermanos y hermanas, estaríamos nosotros complicando las cosas porque las cosas no ocurren así. O que el reino de alguna forma trae, hermanos y hermanas, un reordenamiento de todo lo que envuelve la vida humana. O sea, que lo que está mal inmediatamente se va a poner bien, que lo que está enfermo inmediatamente se va a poner saludable, que lo que está dominado por la pobreza, inmediatamente va a haber riqueza, que lo que está dominado por la injusticia, ¡pum!, inmediatamente todo va a caer en justicia. No, hermanos y hermanas, a veces
pensamos con las cosas de Dios como cosas de magia, ¿verdad? Como unas cosas que ocurren con solamente frotar esa lámpara mágica. Y eso tenemos nosotros que erradicarlo, hermanos y hermanas, de nuestras mentes, ¿no? Es importante saber, hermanos y hermanas, que el reino de los cielos, por la fe que yo tengo en Cristo, no trae un reordenamiento de las cosas que están pasando inmediatamente, hermanos y hermanas, o que va a suceder algo que yo entonces diga, pues esto es tener fe, cambió todo de repente. Miren, lo que tenemos que pensar y lo que Jesucristo nos lleva a pensar en la bienaventuranza es que el reino de los cielos nos ofrece a cada uno de nosotros una experiencia de vida renovada por pasar por lo que tengamos que pasar. No es que no pasemos por lo que tengamos que pasar, sino que por pasar por aquello que es prueba, que tengamos que pasar, va a traer en nosotros una experiencia de vida renovada, y no es al revés, que no voy a pasar por nada. Por eso cuando miramos las bienaventuranzas, mira lo que dice al final, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la vida renovada. Porque recibirán consuelo. Esa es la vida renovada, ¿no? Porque recibirán la tierra en herencia. Porque serán saciados. Porque obtendrán misericordia. Porque verán a Dios. Porque serán reconocidos como hijos de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos y hermanas. ¿Estás viendo? Esa es la experiencia de la vida renovada. ¿De quiénes? Pues hermanos y hermanas, otra vez, ¿no? De los que tienen el espíritu del pobre, porque están pasando por la pobreza, por aquellos que están llorando, por aquellos que tienen que ser pacientes y tener calma y estar llenos de esperanza, por los que tienen hambre, por los que están pasando por la injusticia, pero también por aquellos que son compasivos. Y ser compasivo en el mundo es como que ser un estúpido, ¿no? Ser flojo o dejar que los otros dominen a uno. Y también para aquellos que son de corazón limpio, puro, purificado, inmaculado. La semana pasada trabajamos mucho con el corazón limpio. El corazón limpio late al ritmo del corazón de Dios. Por aquellos que trabajan por la paz, por aquellos que son perseguidos, hermanos y hermanas, o en esta tierra insultados, perseguidos, o aquellos que siempre le están levantando calumnias. Cuando uno pasa por todo eso, hermanos y hermanas, uno tiene una experiencia transformadora, renovada, en el nombre de Jesús. En tercer lugar, hermanos y hermanas, Jesús con las bienaventuranzas pretende que la vida nuestra tenga sobre todo pleno sentido. Porque el mundo no nos da pleno sentido de mucho, ¿no? Que tenga yo que pleno sentido al abrirse totalmente mi vida, mi corazón a la confianza al Padre. Necesitamos confiar en Dios cuando pasamos por la prueba y el sufrimiento, porque de lo contrario seremos tentados. Miren, la visita que hacemos nosotros a los enfermos, y tú también, una de las cosas que nos dicen los libros de la iglesia es que hay que orar por el enfermo para que no caiga en la tentación, porque esa es la prueba, en la enfermedad donde viene la situación de duda, de sospecha, de que Dios no existe, de que Dios no está conmigo, de que yo sigo enfermo, de que Dios no me escucha. ¿Me estás entendiendo? Una de las cosas que nos enseñan a nosotros los sacerdotes es orar por los enfermos para que no caigan en la tentación de esa duda de que Dios no existe, de que Dios no está conmigo, de que Dios me dio la espalda. Hermanos y hermanas, porque ahí es que vienen las grandes tribulaciones en la vida. Y por lo tanto las bienaventuranzas provocan que haya confianza en lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Y eso hay que verlo desde el punto de vista que Jesús quiere enseñarnos, ¿no? Jesús quiere, y en ese tercer punto, hermanos y hermanas, Jesús quiere que estemos en paz en medio de estas pruebas, para no pasar por inquietudes que nos desesperan o tentaciones que nos hagan caer a cada uno de nosotros. En cuarto lugar, el reino de los cielos está ya a disposición de aquellos que tienen el corazón puro, nos dice la palabra. Y esto se trata de purificar los deseos, corazón puro.
Purifica los deseos, porque a veces el que está pasando por la situación desgraciada, lo que está buscando es un deseo de mejoría, pero es un deseo de mejoría que tal vez lo va a apartar de las cosas de Dios. Cuidado, cuando pedimos en desesperación, cuidado, cuando el contenido de nuestra oración de súplica ante Dios y de auxilio viene motivada por un deseo, hermanos y hermanas, de un bienestar que me puede llevar a mí a perder incluso la fe. Y esto queda bien claro y señalado hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Purifiquemos esos deseos, porque dice el versículo 8, hermanos y hermanas, que es el que trata del corazón, ¿no? El que trata acerca de todo esto. El versículo 8. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Acuérdate que el rostro de Dios no lo puede ver nadie. El rostro de Dios no lo puede ver nadie. Pero aquellos que tienen el corazón limpio, purificado de los deseos del mundo, verán a Dios en la próxima vida, en la vida eterna. Y esto lo decimos poniendo un ejemplo para que podamos entenderlo, hermanos y hermanas. Y imagínate esto, piensa tú en esto y yo voy a pensar en esto, ¿no? Si soy rico y no soy pobre, si no lloro y siempre estoy alegre, si no tengo hambre y siempre estoy satisfecho, hermanos y hermanas, imagínate que esa sea tu situación y la mía. Ahora, pregúntate, ¿no podría ser esto causa para mí de alejarme de Dios? Si no lloro, si no tengo necesidad. Porque el que no tiene necesidad, ¿qué necesidad tiene de buscar a Dios para que le auxilie? Piensa en eso. Si no estoy pasando por una situación difícil, la cual tengo que enfrentar, hermanos y hermanas, ¿podría yo estar arrodillado? ¿Podría yo estar buscando la palabra de Dios? ¿Podría yo estar buscando confesarme para comulgar dignamente delante de Dios? ¿O buscar el auxilio, la confianza en nuestro Dios? Esa primera pregunta es examen de conciencia. El que lo tiene todo, hermanos y hermanas, buscaría a Dios. El que lo tiene todo buscaría a Dios, el que no está pasando por nada de eso. Eso es lo que tenemos que pensar. Porque a veces los que más se arrodillan, los que más oran, los que más buscan a Dios son los que están pasando por la prueba. El que lo tiene todo, hermanos y hermanas, en esta vida materialmente hablando, y satisface su vida conforme a los deseos materiales del espíritu del mundo, ha sacado a Dios de la casa, ha sacado a Dios del mundo y vive bajo su propia cuenta. Vamos a concluir en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. Porque somos bienaventurados no porque sufrimos, sino que somos bienaventurados porque se nos abren las puertas del reino de los cielos. Una cosa es llegar hasta las puertas del reino de los cielos, otra cosa es que se nos abran las puertas hacia el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, los que son felices, los que son bienaventurados y dichosos, y tú y yo estamos en esa lista, no lo son porque sufren. Y quiero aclarar eso muy profundamente hoy. Yo no le puedo dar al sufrimiento un valor que no le corresponde. Dios no quiere que sus hijos y sus hijas sufran. Eso es prioridad para Dios, que no haya sufrimiento en nosotros. Pero la palabra de Dios nos advierte, en el caso de que tengamos que experimentar el dolor, la angustia y el sufrimiento, hermanos y hermanas, hay que entenderlo con discernimiento espiritual, y las bienaventuranzas nos enseñan a entender, a manejar, a comprender, a interiorizar el dolor, el sufrimiento, lo que me pasa en la vida cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, que yo lo entienda a la luz de la fe, con los ojos de Dios, con discreción o discernimiento espiritual. O sea, si sufro, se me abren las puertas del reino. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Por eso el versículo 12 nos ayuda hoy en la conclusión. Alégrense y muéstrense contentos, aún en la enfermedad, en la pobreza, en la injusticia, en el ser perseguidos, en el ser calumniados. Hermanos y hermanas, ustedes alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Ese versículo 12 es totalmente poderoso. Ese mostrarse contento, aún en la desgracia, hermanos y hermanas, es una frase bíblica
que siempre se exige a quienes acaban de vivir una experiencia muy fuerte del Espíritu de Dios en ellos. Escucha eso, porque Jesucristo nos pide que nos mostremos contentos ante el dolor y el sufrimiento, porque esa frase se usa en la Biblia, hermanos y hermanas, para que nosotros, al vivir y al pasar por una experiencia fuerte, nos entendamos que es del Espíritu Santo en nosotros la experiencia, porque algo de Dios trae todo, hermanos y hermanas. Por eso la Virgen María, que hace poco también aquí trabajamos con el Magnífica de hermanos y hermanas, en Lucas capítulo 1 versículo 47, cuando experimenta por el Espíritu Santo ese ser llamada a participar en el plan de Dios, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Aunque vería un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que estés encinta si no conoces varón? ¿Cómo que Dios te habló a través de un ángel? ¿Quién te va a creer esa historia? Eso parece una excusa, ¿no? Todo eso, hermanos y hermanas, alégrense, muéstrense contentos. Es lo que hace la Virgen María. En Lucas también, hermanos y hermanas, en el capítulo 10, versículo 21, cuando los discípulos, y escucha esto, ya en el 17, los 72 discípulos volvieron muy contentos, dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. O sea, vienen de la experiencia de los que están poseídos hasta por Satanás. Y vienen y dicen a Cristo: todo ha marchado bien, los demonios se han ido, hemos exorcizado en tu nombre. Y en el versículo 21 del capítulo 10 está eso de mostrarse contento. Hasta Jesús. En ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. O sea, Cristo se alegra porque la experiencia del Espíritu que viene en aquellos que están poseídos por el demonio los libera. Reprenden en el nombre de Cristo, sale lo que estaba causando la miseria humana, pasaron por el sufrimiento y las puertas del reino se abren en bendición, hermanos y hermanas. Es poderoso eso, hermanos y hermanas, de mostrarse contentos ante dicha situación. En la liberación milagrosa, hermanos y hermanas, de Pablo y Silas de la prisión, cuando estaban presos y se abrieron los portones de la cárcel, hermanos y hermanas, hay también un motivo de mostrarse contento. Dice ahí la palabra de Dios que hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Estuve preso, escarcelado, Pablo y Silas oraron a Dios, pasaron por un dolor, pasaron por un sufrimiento y apareció la prueba de Dios también, el poder de Dios. Cómo Dios libera. Eso está en Hechos, capítulo 16, versículo 34. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en las pruebas, y entiende esto bien, en el sufrimiento, o sea, lo que sea que tú estás pasando, en dichas pruebas se experimenta el poder de Dios. Por eso eres bienaventurado. Por eso eres dichoso. La presencia de Dios se experimenta en el dolor y en el sufrimiento, en la enfermedad, en todo tipo de esa situación de miseria o de desgracia. Si tienes fe, experimentas el poder de Dios, la liberación de Dios, la presencia, la obra de Dios se experimentan para todos nosotros, sobre todo el poder de Dios. ¿Qué quiere entonces Jesús, hermanos y hermanas? Que nosotros aprendamos y que reflexionemos en el día de hoy, brevemente. La disposición que tú y yo tenemos para enfrentar la prueba. Pensemos en eso hoy. ¿Qué disposición tengo yo? ¿Qué actitud tengo yo? ¿Cómo yo acojo la situación de desgracia por la cual estoy pasando? 2, que la salvación, hermanos y hermanas, definitiva, entendamos tú y yo, no se da en este mundo, sino en el otro. Lo mejor viene para nosotros en la otra vida. Aquí no va a haber esa paz total, hermanos y hermanas, esa salud total, ese estar libre de problemas y situaciones desgraciadas, de los diferentes issues que tenemos que enfrentar en esta vida, hermanos y hermanas. O sea, lo definitivo siempre es, ¿para cuándo? Para cuando llegue el reino de los cielos. En tercer lugar, hermanos y hermanas, que mientras vivamos en este mundo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cambia tu mentalidad.
¿Por qué? Porque este mundo no es el que es. ¿Por qué? Porque aquí no te vas a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque en este mundo se cree y no se cree en Dios. Porque este mundo domina más a veces las cosas que no son de Dios que las cosas que son de Dios. Por lo tanto, cambia tu mentalidad y no pienses que aquí es donde está el paraíso. El paraíso no está en la tierra, hermanos y hermanas. Y finalmente que tenemos que cambiar, hermanos y hermanas, la forma en que valoramos las cosas. Cambia la forma en que valoras las cosas de esta vida. Que no son permanentes, hermanos y hermanas, que son pasajeras. Tú no puedes tratar de vivir en esta vida la felicidad plena y todo lo que hemos mencionado. No, aquí no. Aquí se vive con imperfección. Aquí se vive, hermanos y hermanas, enfrentando dolores y situaciones diariamente. Hermanos y hermanas, Jesús llora con los que lloran. Eso tú y yo lo sabemos. Porque así se alcanza la santidad. Esto se trata, hermanos y hermanas, de ver a Dios. Y ciertamente en la fe lo veremos. Bienaventurado tú, hermano y hermana, por la situación que estés pasando. Porque si sufres, hermanos y hermanas, se te están abriendo las puertas del reino de los cielos. Vamos a unirnos en oración. Oremos. Amén y amén. Sea todo honor y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Te esperamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión para nuestro discipulado. Que te vaya bonito en tu vida.